La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta noche, el título que el Señor ha designado para esta enseñanza se titula Fiestas demoníacas al desnudo. Vamos a estar leyendo Deuteronomio 18, 10 al 13, fundamentando esta enseñanza en esta noche. Repito, Deuteronomio 18, 10 al 13. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová, o sea que no le agrada a Dios, no está de acuerdo. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice el 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Hermana, ¿por qué trae esta enseñanza titulada Fiestas demoníacas al desnudo? Porque es necesario capacitarnos y profundizar el origen de fiestas que se han ido dando a través de los años como costumbre y tradiciones, y muchas personas las festejan desconociendo su origen y desconociendo al cual sus participaciones en ella le están haciendo partícipe en su vida. ¿Sí? Entonces es necesario. ¿Por qué? Porque por el mundo entero se han propagado estas fiestas, ¿verdad? ¿Qué hacen las fiestas paganas? Invocar demonios. ¿Cuáles son estas fiestas a las cuales vamos a hablar hoy? Aunque hay muchas fiestas paganas que invocan a los demonios, hoy vamos a hablar de 3 fiestas que son consecutivas y que tienen una gran enmarcación en el mundo espiritual y en el mundo físico. Estas fiestas están próximas a celebrarse a partir del 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Tomando en cuenta que desde ya hay un trabajo espiritual que se está haciendo para darle preparación a esta fiesta. ¿Qué es el sinónimo de desnudo? El sinónimo de desnudo es desabrigado. El sinónimo de desnudo es sin cobertura. El sinónimo de desnudo es alguien que queda descubierto. Amén. Es alguien que queda desamparado, sin una cobertura, sin algo que lo pueda arropar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a desnudar nosotros hoy, en esta noche, a las fiestas demoníacas? ¿A través de quién? Vamos a ver, ¿quién cree? A través de la palabra de Dios, ¿verdad? Ella es como un espejito que hace ver lo mínimo, ¿verdad? Que sí, descubrir el mínimo detalle que haya en cualquier persona cuando miramos al espejo. Hoy vamos a mirar y a conducirnos a la verdad de la palabra como un espejo para poder desnudar estas fiestas delante de Dios, delante de ustedes y también delante de los demonios, quienes son los encargados de hacer este trabajo espiritual. Ya hablamos de que estas fiestas son la que se celebra el 31 de octubre por la noche, que se llama fiesta de Halloween. Está la segunda fiesta que sigue consecutivamente al día posterior, que es la fiesta de todos los santos, que se celebra el día 1 de noviembre. Y está la tercera fiesta,
que es la fiesta del Día de los Muertos o de los difuntos muertos, que se celebra el 2 de noviembre. Vamos a comenzar a desarrollar el origen de dónde provienen estas fiestas. ¿Con qué lo vamos a comenzar a desarrollar? Con preguntas y respuestas que desnudan ¿a quién? A los demonios. Recordando que son fiestas demoníacas. Y hoy los vamos a desnudar. Dígale a que está a su lado, a desnudar. Amén. Entonces, la palabra santo, porque dice que se celebra el Día de los Santos. Vamos a ver qué significa o significado tiene la palabra santo en griegos. La palabra santo en griego se escribe agios, H-A-G-I-O-S, que significa consagrado para Dios. Significa consagrado, sometido a Dios, a su voluntad y a su palabra. Eso significa para Dios alguien santo. Lo dice su palabra. También lo dice el significado de la palabra en el idioma griego. Vamos con la primera pregunta, los que estamos anotando para estudiar en casa, ¿verdad? Y poder darle esta información a cualquier otra persona que la necesite. ¿Creemos nosotros que hayan personas que necesiten que nosotros le hagamos partícipe de esta información? Bueno, hoy estamos estudiando una vez más en este lugar, como Dios le ha placido, hacer de este lugar una escuela para que nosotros nos nutramos, aprendamos y cada día nos fortalezcamos más. Dios nos pueda establecer en su reino. Amén. La primera pregunta: ¿quién es santo en la Biblia? Ya explicamos que es la persona consagrada, sometida a Dios, ¿cierto? Es aquella persona que se aparta. Recordando nosotros que Romanos 3:23 dice que todos, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y fue necesario que Jesús, al volver a la tierra, viniera a traer a la humanidad el diseño original que se había perdido, ese diseño, ese anhelo que estaba en el corazón de Dios, de darle al hombre, ¿verdad?, un tiempo de vida abundante por la eternidad, de darle al ser humano toda una vida completa amalgamado a Él, con una relación con Él. Ese diseño se perdió en el principio y Jesús vino a restituirlo porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo vino a formalizar ese plan del Padre para redimir a la humanidad, pero para que la humanidad sea redimida y sea santa, es necesario que comprenda que Jesús vino a la tierra con un propósito, y el propósito es que cada ser humano en la tierra reconozca el plan de Dios cuando envió a Jesús a la tierra, y poder decirle cada vez que el Señor envía a alguien a predicarnos la palabra, envía a alguien a darnos un mensaje de su parte, a orar por nosotros, a decir, sabes que el Señor te está llamando, poder aceptarlos. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo personas con una capacidad de decidir, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros mismos y cada persona que esté escuchando este audio sepa que para ser santo el requisito es reconocer que Cristo vino a la tierra para darnos la oportunidad de ser santo y en un momento determinado poder adquirir la recompensa de ello. Amén. La segunda pregunta dice, ¿qué hará e hizo Dios con los santos mártires? Hermana, ¿por qué con los santos mártires? Porque se dice que el día 2 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Cuando habla de todos los santos, ellos se referían o lo hicieron con el propósito de que se orara ese día y se les rindiera un tributo a las personas que murieron siendo mártires, a las personas que en la tierra sirvieron a Dios, conocieron a Dios e hicieron cualquier obra para el Señor. Entonces son llamados mártires, murieron injustamente. Vamos a ver, ¿verdad?, qué hizo Dios, ¿verdad?, o qué hará Dios con esos santos mártires según su palabra, según el espejo de la palabra de Dios. Apocalipsis 6, 9 al 11.
Vamos a leer Apocalipsis 6 del 9 al 11. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, o sea, de los mártires, y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían? Porque eran mártires, y dice que era por el testimonio, o sea, lo que hicieron en la tierra. Amén. Hablando ahorita de que santo es el que se aparta para Dios, el que decide entregar a Dios su vida y consagrarse para Él. Entonces dice el 10, y clamaban a gran voz, ¿quiénes? Los mártires, las almas de los mártires, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, ¿qué se les dijo? Que descansaran todavía, que descansen un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, porque aquí el Señor desnuda la mentira del enemigo de que Dios, en ninguna parte de la Biblia dice que los muertos se les tiene que festejar un día, ni dos. No, dice que es el Dios todopoderoso y el juez, y el que va a determinar los días y los tiempos en los cuales va a hacer algo. Si existe una fiesta realmente para los santos, y la vamos a estar desglosando pronto, pero es el día que decida el Señor, no el día que diga el mundo, ni el día que se le parezca implantar a cualquier hombre. Es el día que Dios diga, el día que Él decide. Y por lo que yo estoy leyendo aquí, el día no ha llegado. ¿Quién sabe el día? Diga nadie. Es un invento establecer un día porque el Señor no lo dejó escrito. El Señor no lo dejó específico. Realmente los santos mártires o los que mueran en el Señor van a tener su recompensa. Pero el día lo decide Dios. Y la forma también. Y lo que se dará. Amén. Tenemos el caso del ejemplo de Esteban, que es un hombre que estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, de sabiduría, caminó en justicia, fue llamado entre uno de los 7 diáconos a establecer el trabajo para el Señor y fue muerto a causa de la palabra. Pero en Hechos 7:8, que describe todos los sucesos de cómo fue muerto este hombre, en ninguna parte usted escucha decir, usted lee que Dios dejó dicho que había que celebrar el día de Esteban, que había que hacerle honores y tributo a Esteban. En ninguna parte lo va a leer. De todas maneras, anote lo que está en Hechos 7 y 8 y usted lo lee en su casa. El tercer punto, ¿verdad? O la tercera pregunta que desnuda a los demonios es que Dios, ¿qué dice Dios que va a pasar con estos santos muertos? En Tesalonicenses 4, 16, 17, anótelo, dice allí que los que murieron en Cristo, o sea, como santos, como mártires, los que murieron en Cristo serán arrebatados primeros. Dice así: los muertos en Cristo resucitarán primero, se irán al cielo primero, ¿verdad? Pero esta promesa de los santos no es solamente para los que murieron. También para los que estén vivos el día que Jesús decida venir, porque ese día que Jesús decida que los muertos en Cristo resuciten primero y luego se irán al cielo los que hayan quedado en la tierra vivos, pero santos, apartados y consagrados para Dios. Ese día es el día que Jesús venga. Lo va a recibir en las nubes, dice la palabra de Dios. ¿Qué día es, hermana? Está establecido por Él y lo sabe solo Él. Ni los ángeles lo saben. Nosotros y todo el que escuche el audio está llamado es a capacitarse como santo, y como le explicamos ahora, para recibir la recompensa este día. Entonces, este es un día que va a ser de fiesta para nosotros y todo aquel que se santifique para Dios.
vivos y los que murieron también. Pero el requisito es estar en Dios, consagrados para Dios, conociendo la voluntad de Dios, ejerciendo y practicando lo que Dios dice, dejándole al Señor, entregándole al Señor cada debilidad para que Él se fortalezca en ellas. Y ahí Él dice, sí me está entregando su vida, como dice Romanos 10, 9, 10, confesar con la boca y creer en el corazón. Que le entregamos la vida a Cristo demostrándoselo cada día, amén, a Él y a todo el que nos rodea. Entonces esto que acabamos de hablar es lo que va a pasar con los santos. ¿Ve? La cuarta pregunta dice, ¿quién va a dar honra a los santos muertos? ¿Y dónde será esta fiesta? Vamos a conocer dónde será esta fiesta. Amén. Por la palabra de Dios. Apocalipsis 19, 7, anótelo. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos gracias porque han llegado las bodas del Cordero. Y cuando hablamos de boda, ¿hablamos de qué? De fiesta, mis hermanos, de fiesta. Y su esposa se ha preparado. Cuando habla Dios que su esposa se ha preparado, son todos aquellos que han adquirido un compromiso con Dios. Cuando una esposa se casa con su esposo o cuando tienen un noviazgo, se encarga de prepararse, ¿verdad?, para el acontecimiento de la boda, de agradar, ¿verdad?, de escuchar, de tener una comunicación diaria, ¿verdad?, con esta persona. De la misma forma, cuando dice, y la esposa se ha preparado, es porque tenemos que para poder disfrutar de esta fiesta, tener claro que debemos ser santos, que debemos apartarnos para el Señor. ¿Qué dice el Señor? Sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. O sea, Dios dijo, sí se puede. Claro, con Él, con su ayuda, porque separado de Él no lo vamos a poder lograr, dice la palabra, ¿verdad? Y también recordamos que esta fiesta, esta boda, va a ser en el cielo, no acá en la tierra, como las fiestas que están celebrando del Día de los Santos. Va a ser en el cielo, recordando que Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Voy a ir a preparar morada para ustedes, ¿verdad? Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, ¿verdad? ¿Y dónde está Jesús? Entonces la fiesta es ¿dónde? En el cielo, mis amados. La pregunta número 6 dice, ¿qué se dará en esa fiesta? A los santos muertos y vivos, porque ya dijimos que no solamente es a los que se murieron, a los que estén vivos, también que se hayan guardado y apartado para Dios. Amén. ¿Será que en esa fiesta van a dar dulces? ¿Será que van a dar caramelos? Hermana, ¿por qué habla de dulces y caramelos? Porque en estas fiestas que se celebran en estos días, la gente, como tradición, tiene compartir dulces y caramelos, por lo menos en la de Halloween. ¿Ve? Llegan de casa en casa, disfrazados, niños y adultos, a pedir golosinas. ¿Ve? Llegan a pedir golosinas y a decirle a la persona cuando le toca la puerta, le dice trato o truco. Si la persona, ¿verdad?, a la cual le tocaron la puerta, no le da golosinas al niño o al adulto, si le da golosinas, resulta que la fiesta se llevó a cabo en paz. Pero si la persona no le da golosinas, automáticamente aceptó el truco. Y el truco es abstenerse a cualquier cosa que puedan o quieran hacer las personas que le están pidiendo las golosinas. Ok, o sea que entonces el fin de ese hogar, por tener dulces o no, pudiera ser de cualquier forma que nos imaginemos, inesperado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque entonces aceptó truco, aceptaste consecuencias. ¿Ok? Por eso hago la pregunta. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué se va a dar y qué se va a recibir en esa fiesta para los santos muertos? En ese día que Dios estableció. Galardones.
corona de justicia. Y en 2 de Timoteo 4:8 dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. O sea que todavía no la ha recibido. No había llegado el momento que me dará el Señor. El apóstol Pablo allí habla de una esperanza por ser fiel a Dios, por caminar por el camino estrecho, aunque hayan dificultades. ¿Ve? Hay una esperanza. Y dice allí también, en 2 de Timoteo 4:8, al final dice, y no solamente esa corona de justicia es para mí, no solamente está guardada para mí, está guardada para todo aquel que ama su venida. ¿Cuántos aman su venida? Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Confirmando en Mateo 5:12 que dice la palabra de Dios, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces allí corroboramos dónde va a ser la fiesta, qué van a recibir los santos y qué es lo que tienen que hacer los santos aquí en la tierra, porque después de muertos no pueden hacer nada. Y lo leímos en Apocalipsis 6, donde las almas, aun cuando hablaron, dijo el Señor de una orden. ¿Sí o no? Ok. Ahora, desnudamos el Día de los Muertos. ¿Cuál es el Día de los Muertos? Se celebra el día 2 de noviembre. Según Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 20, 11 al 15. Vamos a conocer este principio, Apocalipsis 20, 11 al 15. Vamos a hablar del título, dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? La palabra de Dios. Los 66 libros de los cuales ahorita estamos leyendo son los que Dios va a tener el día del juicio como juez. Estas son las leyes que enmarcan el futuro de toda aquella persona, ¿verdad?, que vivió apartado de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el día 1 de noviembre se celebra el Día de los Santos, ¿verdad? Se dice que es el Día de los Santos Mártires, o sea que podemos decir que es el día, según la tradición, de los que murieron como mártires para el Señor. O sea que son personas, si hablamos de santos, consagradas, ¿cierto? Pero el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, de los difuntos. Allí, si ya celebran el Día de los Santos y después sacan el Día de los Muertos, quiere decir que este día se le hace fiesta en honor a todo el que murió, sea malo o sea bueno, haga las cosas bien o mal, se aparte para Dios o camine como le parezca o como el diablo le incite a caminar. Entonces, los 66 libros son las leyes de Dios para poder juzgar justamente ese día. Cuando un juez es un buen juez, va a juzgar no por sentimientos, va a juzgar conforme a las leyes, porque si no, no sería buen juez. Y el Señor nos puede amar mucho, pero nos está dando oportunidad aquí en la tierra, para que un día no estemos nosotros y todo aquel que esté escuchando el audio escape de este día que está en Apocalipsis 20, 11 al 15, que habla de un juicio, y es el juicio del gran trono blanco, donde estarán delante del juez y sus leyes, ¿verdad?,
todo aquel que no quiso caminar conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que ignoró el llamado de Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro donde es necesario, y Dios vio necesario anotar a todo aquel que dijo: Jesús, yo acepto tu plan. Porque como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, yo acepto tu plan, Señor. Yo te acepto en mi corazón. Yo quiero el nuevo plan para mí. Quiero que me lo muestre y quiero caminar conforme a ese plan. ¿Ves? Entonces, allí están escritos los nombres de todos aquellos. ¿Por qué? Porque es necesario anotarlos, porque no el de todo puede estar anotado, porque recordemos que ese diseño de Dios, de que el hombre caminara teniendo una relación con Él, a través del pecado quedó separado. Y es necesario volver a Él, a través de Jesucristo. Entonces, allí donde se anota en el libro de la vida el nombre del que quiera. Amén. El nombre del que acepte al Señor como su único y suficiente Salvador y camine bajo sus principios. Y están escritos en el libro de la vida. Dice así: según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. O sea que aquí podemos ver que no solamente la muerte y el infierno van a ir al lago de fuego y azufre, sino toda persona que murió y que no le entregó su vida a Cristo y quiso caminar para Cristo. Van a estar también, dice que si no se halló inscrito, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Porque el que muere estando en Cristo como santo y apartado para Él, tiene una sola muerte, la del cuerpo. Luego, cada vez que el Señor se refiere a los que mueren en Cristo, dice el Señor que están dormidos, esperando el día en que Él venga y los muertos en Cristo entonces resuciten primero. ¿Ves? Pero el que muere sin Cristo tiene doble muerte. Tiene la muerte física y tiene la muerte del lago de fuego y azufre. ¿Ok? Te alabamos y te bendecimos, Señor. Recordando que el Señor dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para dar a cada uno según fuere su obra. O sea que sí cuentan las obras que yo hago en la tierra. Porque el Señor dice que Él va a venir con su galardón, o sea, con su recompensa. Él le va a traer cuando venga la recompensa a cada quien. Las del tribunal, ¿verdad? Las de donde va a repartir galardones, corona de justicia, que ya lo hablamos, y la del juicio del gran trono blanco que ya leímos. Amén. ¿Estamos entendiendo y desnudando a los demonios? ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de la descripción, de una descripción del origen de esta fiesta para desnudar a los demonios. Estas fiestas su origen comienza hace más de 3000 años con un pueblo, tribus, comunidades llamadas los celtas, quienes hacen un festival, aparte de tener otras fiestas paganas, hacen un festival cuando finaliza el verano y comienza el invierno. En fin de verano se terminaba la cosecha y comenzaba el invierno, que para ellos era un día frío y oscuro. Comenzaba una temporada fría y oscura, ya que ellos solo veían 2 estaciones. Ellos celebran en el fin del verano, ¿verdad? Comenzando el invierno, esta fiesta dedicada al dios Samhain. Este dios es el dios de la muerte o el dios de los muertos.
Ellos hacían estos ritos y hacían toda esta celebración, la preparaban porque para ellos ese día los muertos podían descender, ¿verdad? Están abajo, ¿verdad? Sería de la tierra, de descender a la tierra para convivir nuevamente con los vivos, con las personas que son sus familiares. O sea que ellos preparaban este día para que los familiares que se murieron vinieran a seguir conviviendo con ellos. Y les preparaban comida, le preparaban pan, manzana, le colocaban ofrenda de la recogida de las cosechas, allí los tubérculos. Preparaban luces para iluminar el camino de los muertos. También usaban máscaras. ¿Para qué? Porque ellos decían que como festejaban la fiesta del Samhain, que es el dios de los muertos, iban a descender muertos. Entonces, ellos decían que habían muertos malos y ellos no querían que lo vieran. Por ende, para no ser reconocidos por ellos, ellos usaban máscaras por temor a esos muertos malos, según. Entonces, esta fiesta esta celebración se fue extinguiendo a través de los tiempos, a través de las migraciones, a través de las conquistas de entre unos pueblos a otros. Y cuando Roma conquista a los celtas, los romanos, adoptan esta fiesta. ¿Para qué? Para sus celebraciones, dándole legalidad al calendario romano. ¿Quiénes le dan esta legalidad al calendario romano? La Iglesia Católica. Entonces, después de la fiesta del Halloween, que es la víspera a los muertos, ¿verdad? Porque la víspera es una antesala, ¿verdad? Es previa atención, previa preparación para el día convocado que es establecido como el Día de los Santos y el Día de los Muertos. ¿Ve? Es una antesala que se le abre. ¿Cómo se le abre esta antesala? Festejando el 31 de octubre por la noche en la fiesta de Halloween. ¿Qué significa víspera a los santos? Le da apertura, ¿verdad? Ahora, no les extraña por qué de noche. Hermano, porque se prepara o preparamos en algún momento determinado, lo celebramos y preparan los que siguen en ignorancia el mundo espiritual. ¿Ve? ¿Para qué? Para que con estos acontecimientos vengan muertes, venga desvío del propósito de Dios, para hacer lo contrario a lo que Dios dice, porque ese es el plan del diablo y sus demonios. Ese es el plan de hacer una apertura previa a estas fiestas. Por eso se celebra el Halloween y ya explicamos el origen de él. En el año 835, el Papa Gregorio IV legaliza esta fiesta que ellos adoptaron como costumbre, ¿quiénes? Los romanos, ¿verdad? La Iglesia Católica la toma y la liga y la mezcla con esta tradición pagana que festejaban los celtas. Y la legalizan en el calendario romano, colocándola el 1 de noviembre, eso fue en el año 835 después de Cristo, bajo el Papa Gregorio IV. El día 2 de noviembre del año 998 después de Cristo, el monje Benedicto legaliza el Día de los Muertos. Entonces, podemos entender que estas son unas
fiestas que están ligadas entre sí, pero todas con un mismo fin y propósito: honrar a los muertos. Ya leímos y entendimos que se deben honrar de la forma en que lo están haciendo y practicando a través de las fiestas paganas, el 1, el 2 y el 31. No. Y estas fiestas se han ido mezclando y tuvo allí, ¿verdad?, una mezcla entre creencias y prácticas paganas con la creencia y las prácticas del cristianismo. Pero vamos a estudiar qué son tradiciones paganas y tradiciones cristianas. Tenemos que las tradiciones cristianas practican, creen, ¿verdad? Todas sus prácticas y creencias son asociadas al cristianismo. Y las paganas son creencias y prácticas, celebraciones que son de origen muy antiguo, que desvían la fe en lo correcto, desvían la fe. Son religiones que se han ido implantando de tradición en tradición, de año tras año, de generación en generación, y que tienen como principio fundamental, ¿verdad?, conectar o la conexión de la naturaleza, de las estaciones, de los mitos, que de hecho incluyen adoración a venerar a los dioses, a otros dioses. En este caso, los celtas tenían una especial adoración por una diosa que era Tamaris, la diosa de la tormenta. Ellos se abocaban a ella porque ellos sentían que el cielo les podía venir encima, ¿ve? Y ella lo iba a impedir. Entonces, estas tradiciones paganas son esas religiones que van contra la creencia de la palabra de Dios. Se dice que son tradiciones no abrahámicas. ¿Por qué nombra a Abraham? Porque Abraham es el que nos da testimonio por la palabra de Dios de ser el padre de la fe. El hombre que vivió una fe indudable, ¿verdad? Una fe perseverante en trayecto de su vivencia en la tierra. Lo demostró de muchas formas. Y por eso Dios le dice: te haré padre de muchedumbre de naciones. Y todavía su hijo no había nacido. ¿Quiénes son? Todo aquel que ha reconocido a Cristo, ha creído en Cristo, en el poder de la palabra, en su veracidad, para poder entonces seguir los pasos de Abraham, que no titubeó de la fe y no negó de lo que Dios le mandó a hacer. Siempre lo hizo a cabalidad. Amén. Entonces el Señor refuta en su palabra en Marcos 7:9 y dice: ustedes invalidan mis mandamientos, mi palabra, por causa de sus tradiciones y costumbres. Anótela allí. No la estamos leyendo todas por el tiempo, pero anótela allí. Entonces, ahora vamos a hablar de las fechas al desnudo para los demonios. Vamos a desnudarlo a través de las fechas que tienen importancia y que hay una similitud, una concordancia, y vamos a explicar el por qué. Me llamaba la atención cuando estudiaba 3 días. 3 días. Yo, Señor, 3 días de fiesta. 3 días de fiesta que son anunciadas, legalizadas por la Iglesia Católica. O sea, por los líderes que deben implantar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Líderes religiosos y líderes gubernamentales, políticos. Entonces, a mí me llamaba la atención 3 días, Señor. Y 3 días es en el periodo que Jesús muere, va al infierno, y cuando Él va al infierno hace un trabajo allí. Le quita las llaves de qué a Satanás, de la muerte. ¿Ve? O sea que el que tiene el poder es Jesús.
le quitó y el infierno no lo sostuvo y tuvo que resucitar. ¿Por qué no lo sostuvo en ese lugar? Porque era inmaculado, sin mancha, sin arruga, porque fue el único que estuvo capacitado para redimir la humanidad. Amén. Entonces, después resucita y realmente vino a la tierra, pero no como muerto, sino vivo. Amén. Vino a la tierra vivo para testificar que Él es el Padre, que Él es el primogénito de entre los muertos. Y que por ende es el único que tiene el poder para saber cómo y dónde es el fin de los muertos. Ya lo explicamos, ¿cierto? Entonces, Él se fue al cielo, ascendió al cielo y está sentado en el trono con gran poder y gloria. ¿Ok? Me inquietaba entre las investigaciones del estudio que consigo esta gran noticia para nosotros. Dada un 31 de octubre del año 1517, el monje Martín Lutero dio a conocer 95 tesis que dan inicio a la Reforma Protestante. Hermano, no es casualidad, o lo que se llama coincidencia para el mundo espiritual es significativo, tanto para Dios como para los demonios. Fíjense esto, cuando Jesús murió, ¿verdad? Satanás pensó que tenía la victoria ganada. Él dijo, ya, estoy ganado. Sorpresa, Jesús resucitó. El infierno no lo pudo retener. Perdió la guerra. La ganó Cristo. Él quedó desnudo. Él quedó desamparado. Él quedó sin argumentos. Él quedó solo siendo una mentira, como dice la Biblia. Que Él es el padre de las mentiras. Porque ha sido mentiroso desde el principio. Y eso es lo que viene a hacer con estas fiestas y tradiciones. Hermano, ¿cómo fue la muerte de Cristo? Y esto me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque estas fiestas se han hecho una mezcla de tradiciones paganas, ya que los romanos y la Iglesia Católica ellos quisieron reemplazar la fiesta que se hizo por costumbre de estas comunidades celtas. Ellos la quisieron reemplazar colocándola como el Día de los Santos y después como el Día de los Muertos. Pero adoptaron todas sus prácticas igualitas. Todo lo que nosotros leímos como trabajaban los celtas, se adopta a la práctica, es lo mismo. Bíblicamente hablando, la palabra de Dios dice que no es así. La desmiente. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Que en esta liga, encontrando las fechas clave de las cosas, cuando Jesús murió, fue que el enemigo, Satanás, trabajó a través de su ejército. ¿Con quiénes? Con los judíos. Que Dios, el mismo Jesús, le dio de comer. El mismo Jesús le dio una palabra de bendición y de libertad. El mismo Jesús a muchos sanó. Les ministró Satanás, ¿verdad? Que ellos mismos dijeran que cambiaran el puesto de Jesús por un delincuente. Siendo persuadidos por ¿quién? ¿Quién persuadió a ese pueblo? Para que fueran engañados y hacer tal cosa. Satanás, pero utilizó a entes o dirigentes religiosos y políticos. Se repite la historia en los 3 días de fiesta pagana. ¿Ve? Siendo dirigida, ¿verdad?, por entes religiosos y políticos. Y se hace legal. ¿Para qué? Para que el mundo entero caiga en la misma mentira que cayó aquel pueblo que un día dijo crucifiquen a Jesús. Y muchos de los que estamos
practicando estas fiestas sin decirlo con la boca, estamos haciendo el mismo hecho que ellos hicieron en un momento determinado. Entonces me llama la atención, ¿verdad?, que ese día Martín Lutero, a través de estas 95 tesis, ¿verdad?, allí trabaja en esta reforma. Vamos a ver de qué trataban las tesis. Dice así: atacan esas tesis que Martín Lutero, ¿verdad?, promovió, dio a conocer ese día 31 de octubre. Atacan el negocio de la Iglesia Católica con las indulgencias. Allí Martín Lutero exige en lugar de la Iglesia Católica, ¿verdad?, lograr la redención del pecado por dinero, eso tenía que ser que el creyente debía demostrar un arrepentimiento interior y hacerlo visual en lo exterior, con los frutos, demostrándole a Dios y al mundo que realmente se arrepintió de su pecado. Amén. Ahora usted me dirá, hermana, ¿y los otros días qué concordancia tendrán con estas fechas que decidió el enemigo utilizar a monjes y papas católicos para legalizarlas y colocarlas en el calendario romano? Porque el 1 y el 2, ¿verdad?, continuamos con este acontecimiento que hizo Martín Lutero. Es día donde se difunde la noticia rápidamente gracias a las copias y las traducciones de la palabra de Dios que se implantaron y distribuyeron por toda Europa, lo que generó un debate público y sentó las bases de la reforma protestante. Martín Lutero es el primer instrumento de parte de Dios, ya que fue el primero que protestó arriesgando aún su vida. Amén. Y quien traduce la Biblia al alemán y posteriormente se sigue traduciendo a otros idiomas hasta llegar, levante la suya, a la que usted tiene en la mano. O sea que podemos decir que gracias a Martín Lutero nosotros podemos entender en la traducción, cuando la tradujeron a la Biblia al español, podemos entender claramente qué es lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Ya que la Biblia, en el principio, la original, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y algunos pasajes en arameo. Y el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Amén. Ahora bien, usted me dirá, hermana, ¿y cómo celebro esto? Porque es que yo quiero que alguien me levante la mano, o me levanten la mano las personas que han escuchado: hey, vamos a orar muchísimo hoy porque hoy estamos de victoria, a darle la gloria a Dios porque utilizó un hombre llamado Martín Lutero que hizo posible que yo hoy conociera la palabra de Dios en mi idioma. Yo creo que esto es, ¿verdad?, una enseñanza que muchos tal vez desconocíamos, mis hermanos. Y no en vano la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y a veces usamos las redes para tantas cosas que son no tan necesarias como entender, conocer más a profundidad tantas cosas en la palabra de Dios. Con mucho cuidado y con la guianza del Espíritu, por supuesto, y con el fundamento de lo que se nos enseña en este lugar, para que no se desvíe. Entonces, ¿cómo? Usted me dirá, hermana, ¿cómo celebro este día? Hermano, por lo que hemos aprendido estos días, estos 3 días, se han hecho días especiales para el mundo espiritual y las tinieblas, donde hacen un trabajo, donde satanistas hacen ritos, donde hacen sacrificios humanos, donde oran, donde ayunan, para que este reino espiritual satánico tenga un efecto positivo en la humanidad, desviándose del propósito de Dios, haciendo vivencia a lo contrario de lo que la luz de la palabra dice. Es un día de hacer guerra espiritual. O son días, hermana, pero siempre lo tenemos que hacer, claro que sí. Pero si ese día usted piensa
que voy a cantar corito, los demonios se van con reprensión, con guerra espiritual, porque se trata de una guerra que Cristo un día ganó, pero quedó la batalla en la tierra, porque Satanás fue lanzado del cielo a la tierra, porque Jesús dice que lo vio caer como un rayo del cielo a la tierra, porque él fue expulsado del cielo por desobediente, por orgulloso, por querer hacer las cosas a su manera. Y vino a la tierra ¿a qué? A contaminar, a dañar. Dañó a Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Verdad? A separarlos de Dios. Y ese es el propósito que tiene con todo aquel que celebra estos días. Con todo aquel que ignora y no lo obedece correctamente por la palabra. Ese es el fin, separarse de Dios, desviarlos del camino y del propósito que Dios tiene en cada una de las personas que están sobre la faz de la tierra. Porque yo estoy convencida que Dios no solamente tiene propósito con los que estamos acá, sino con todo aquel que escucha el audio, que ve el video, con toda aquella persona que Dios le lleva una porción de la palabra utilizando a cada uno de sus hijos a la faz de la tierra, en la faz de la tierra. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, hermanos, podemos ver que el 31 de octubre hay personas, o vamos a decir así, los hijos de Dios están celebrando este día como un día que constituyó, también que legalizaron, como el día de la Biblia. También es una mentira. ¿Sabe por qué? Usted me dirá, hermana, no tiene nada de malo. ¿Sabe por qué? Porque este día incita, ¿verdad?, a celebrar un solo día. Ahora, ¿cómo la celebramos? No sé, porque yo creo que la celebración del día de la Biblia, constituida en el corazón de Dios, es que la leamos todos los días. Y que nos edifiquemos en ella. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el propósito de Dios, mis amados. Que nosotros la leamos todos los días. Él se lo dijo a Josué. Le dijo, medita en ella todos los días. Ella es lumbrera. Ella es lámpara, alumbra el camino. Ella te lleva a mirar como Dios quiere que veamos y que caminemos. Cuando dice que es lumbrera y que es luz, es porque nos hace ver dónde están las tinieblas y qué trabajo están haciendo. Nos llena de discernimiento de espíritu para obrar conforme Él nos ha enseñado. Y de esa forma quedan los demonios desnudos. Amén. Ahora vamos a hablar de una verdad que desnuda a los demonios. ¿Quién verdaderamente está caminando por la tierra? Porque según estas tradiciones y sus orígenes, los muertos venían a la tierra, convivían nuevamente, etc. Entonces, quien realmente están operando y tienen el derecho legal de operar en la tierra son los demonios o Satanás y su ejército de demonios, ¿verdad? Y el Señor a los ángeles cuando le envía a hacer una operación específica. Entonces tenemos que el principio ya lo dijimos, dice Lucas 10:18, que Jesús dijo que él vio caer del cielo, él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Que él cuando cayó a la tierra, él engañó a Adán y a Eva. Los desvió del propósito de Dios a través de la mentira, como las mentiras de las fiestas, de estas 3 fiestas que se celebran. ¿Verdad? Y que él estuvo y se quedó en la tierra como el príncipe de este mundo. El cual muchos de nosotros creyentes lo estamos persuadiendo a Satanás y el mundo espiritual, aun cuando Jesús no lo hizo. Porque Jesús reconoció, estando en la tierra, a Satanás como el príncipe de los demonios. Lo dice la palabra y lo reconoció Jesús. Y dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, lo voy a enfrentar. Si él me dice, voy a seguir un poquito con él y después, bueno, le doy su parado allí. No, él no dijo eso. Porque muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros persuadimos el mundo espiritual. Conocemos verdades, conocemos aquí. No dice el Señor se hace de esta forma. Hermano, no. A mí me parece que de esta es mejor. ¿Ve? Entonces,
Los dos reinos que trabajan en oposición en la tierra son el reino de las tinieblas y el de la luz. El reino de Dios y el de Satanás. La oscuridad y la luz. En el reino de Dios está constituido por, primeramente, Dios, el rey. Amén. Luego vienen los querubines, que era la posición de Satanás cuando estaba en el cielo. Los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles y todo aquel que decide ser parte de este reino. ¿Ok? O sea, diga yo, si usted y yo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí decidimos ser parte del reino de Dios? Amén. Ahora hago otra pregunta. ¿Con todo lo que esto incluye? Amén. Hermano, ¿por qué lo digo? Gloria a Dios. ¿Por qué la segunda pregunta, hermana? Porque el camino es estrecho. Porque hay dificultades. Porque hay piedrecita. O porque tal vez es tan estrecho que me tropiezo cuando voy a caminar. ¿Ves? Pero siempre tenemos que tener aquí centrado en el nombre de Jesús que la dirección correcta y el norte es hasta el final, hasta abrazar a Cristo en el cielo. Amén. Está la otra oposición del reino de las tinieblas. Satanás ya dijimos que era el príncipe. Luego vienen los principados. Luego las potestades. Después los gobernadores de las regiones, en las regiones celestes. Y los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y después le sigue toda aquella persona que decidió obedecer a las mentiras, engaños, camuflaje, imitación del diablo. La Biblia dice, ¿verdad? Y un momento determinado le dijo a los fariseos y saduceos que ellos decían que eran hijos de Abraham, teniendo una conversación con el Señor. Y el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, hacen la voluntad de Abraham. ¿Verdad? No buscan y procuran matarme. Ustedes son de su padre, no es Abraham y tampoco Dios, es Satanás. Ustedes son del padre, el diablo, le dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque están haciendo su voluntad, porque se están dejando persuadir, porque están conociendo y le llevan la verdad y la rechazan. Porque ustedes, mi palabra no tiene cabida en ustedes, le dijo el Señor. O sea, no la aceptan. Le doy los consejos de muchas formas y no la aceptan. Es como ustedes dicen. Y no es así, así no camina, dice el Señor. ¿Ve? No es la mejor forma. ¿Ok? Entonces, vamos ahora, ¿verdad?, a hablar de mentiras para desnudar a los demonios. Y que también nos harán libres. Porque esto que vamos a hablar ahora repercute en gran manera a mucho pueblo de Dios. Es una alerta que nos da el Señor para caminar en libertad. Porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Entonces, tenemos que la adopción que se hizo, que la Iglesia Católica toma el origen de aquellas fiestas, ¿verdad?, para legalizarlas. Esa adopción hizo una mezcla en tradiciones, ¿verdad?, tradiciones paganas y tradiciones cristianas. Y muchos, el Señor me ministraba, mucho pueblo de Dios sigue practicando estas fiestas directa e indirectamente. ¿De qué forma, hermana? Número 1, hay quienes no han confesado perdón de esta práctica del pasado. Habemos personas que no practicamos hoy por hoy el Halloween, o sea, las tradiciones, hacer lo que pues antes hacíamos. ¿Quiénes celebraron aquí el Halloween en un momento determinado? Yo sola, Señor. Yo lo celebré, ya que mi fiesta de cumpleaños es el 30 de octubre y el de mi hermana el 31 de octubre. Se puede imaginar ustedes aquellas fiestas satánicas y diabólicas por las cuales participé.
Y el Señor me ministraba, a pesar de haber dejado de practicar aquello. Miren, hermanos, lo que me ministraba el Señor. No le había pedido perdón a Dios por esas prácticas. Pero ¿cuántos saben que Dios, a través de su palabra, que es un espejo, trae la luz, trae la verdad, para que uno se arrepiente y vaya y accione con quien tenga que ser? ¿O será que Dios dice que cuando nosotros erramos, cometemos un error, le fallamos a alguien y no hay que pedirle perdón a esa persona, sino nada más a Dios? ¿Verdad que tenemos que ir a la persona correcta que le hicimos el daño? Por eso el Señor dijo, si van a traer ofrendas, vayan y arreglen primero el asunto con la persona y después vienen a mí. En este caso, cuando practicamos estas fiestas, estamos fallando a Dios. Por ende, el perdón es de Dios. Recuerdo yo que hace años atrás, el Señor me ministraba que yo tenía que pedirle perdón a una mujer. Y yo le dije, Señor, si eso hace 20 años. No importa los años en los cuales nosotros hayamos fallado, llegó la verdad para accionar en ella como Dios dice. Y yo le decía, Señor, hace mucho tiempo. Señor, ¿es eso lo que me estás ministrando? Pues sí. Luego me dio un sueño. Mire, hermano, Dios me dio el sueño hoy. Y mañana yo salí y me encuentro a la mujer en la esquina. Y yo ni más rápido para responderme, Señor. Y uno se pone chiquito. Pero ¿cuántos saben que el reino de los cielos será arrebatado por valiente? Hermano, y la mujer entró en la tienda y yo estaba fría, pálida. Y crucé la calle, ella estaba de este lado, yo crucé la calle y un señor que me conocía me mira y me dice, ¿qué tienes? Tu rostro está diferente, me imagino, pálida, se dio cuenta el Señor. Yo nada, pero yo sí sabía lo que pasaba, que tenía que obedecerle a Dios y que la carne no quiere. Pero el conocimiento y la inteligencia, ¿verdad? La conciencia y la verdad que ha despertado mi conciencia y está queriendo renovar mi alma para poder estar un día en el cielo, me hacen sentir chiquita, pero yo tomo la decisión de hacer lo que Dios me diga que haga. Hermanos, y cuando vi que la muchacha iba saliendo de la tienda, me crucé rápido la calle. Y le dije, te pido perdón. Le puse la mano aquí y le dije, te pido perdón por situaciones que pasaron en el pasado. Yo hoy por hoy lo que quiero es servirle y agradecerle a Dios. Y yo le puse la mano aquí, hermanos, y a ella le corrían las 2 lágrimas. O sea que yo pienso que Dios amontonó ascuas en su cabeza también. Y tal vez hoy por hoy le está sirviendo a Cristo. Yo lo creo, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, no importa el tiempo que nosotros celebramos, no nos agradó esta práctica. El asunto es que tenemos que entregar cuentas a Dios. Y los pecados que son perdonados son los pecados que son confesados, no los que son guardados. Entonces el Señor me ministraba y me tocó, hermano, porque ¿cuántos saben que las enseñanzas son primeramente para nosotros los predicadores? Porque es espada de doble filo. Amén. El número 2 de las mentiras es que hay quienes permiten los disfraces a sus hijos o que le disfracen a sus hijos. No, porque me lo disfrazó mi hermana y ella me lo cuida y me da pena decirle que no lo disfrace. Me lo disfrazó mi mamá. ¿Quién le va a entregar cuenta a Dios por sus hijos? ¿El que se la cuida? ¿Su mamá? ¿Usted? Y yo. Por ende, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Hermana, pero es que lo disfrazan es de angelito. Lo disfrazan de superhéroes. Hermanos, estamos siendo partícipes y estamos haciendo partícipes a nuestros hijos de estas fiestas demoníacas. Y lo estamos arriesgando a una muerte física y aún a una muerte eterna. ¿Por qué? Porque por lo menos en estas fiestas donde dan dulces y golosinas, todos los niños reúnen estas golosinas y las comen. De hecho, han habido, ¿verdad?, niños que han muerto de esta forma porque hay algunas que están envenenadas, contaminadas. Entonces yo creo que Dios al pueblo de Él le está hablando claro.
Está desmantelando a las tinieblas para que haya victoria cada día más en nosotros. Y vamos subiendo peldaños. Amén. Y además, que a Dios no le agrada el disfraz. ¿Quién se disfraza? Listo. Ya ahí tenemos la respuesta. Satanás es el que se disfraza y es quien está persuadiendo a los padres a disfrazar a sus hijos. El número 3, hay quien ha dejado la práctica del Halloween, pero sus corazones están ligados a la tradición. ¿De qué forma? Unos se entristecen cuando ya no la celebran. No lo hacen, pero en su corazón hay tristeza. Me recordaba el Señor como el pueblo de Israel en Números, ¿verdad? Donde está escrito que ellos lamentaban y se entristecían de lo que comían en Egipto. ¿Ve? No dándole más valor a la libertad que Dios le dio cuando los sacó de Israel porque eran esclavos. Dios nos sacó de la esclavitud para agradecerle y caminar con Él, obedeciéndole, nos guste o no nos guste. Ok. Otros la practican con disimulo, solo con el truco o trato. Bueno, hermana, yo nada más me da cosa no darle caramelos y golosinas a los niños que me llegan a la puerta, porque le voy a hacer un desaire a un niño. ¿Sentimiento o mandamientos? Dios dice que el mandamiento es amor, primeramente para con Dios que nos dio la salvación. Aparte de eso, no, yo lo hago, ¿verdad? De esta forma me parece, que me den los caramelos o los dulces y yo hago oraciones. Me ministraba el Señor. Y yo hago oraciones por sus familiares, por ellos, para que sean transformados. Hermanos, se está haciendo partícipe de estas fiestas, de estas tradiciones paganas. Está caminando en dos aguas y a Dios no le gusta. Dios dice, la decisión es determinante, o conmigo o sin mí. El que no recoge conmigo desparrama y el que no es conmigo automáticamente contra mí es. Amén. La otra, visitan los cementerios decorando sus tumbas y hablando con los muertos. ¿Ve? Tampoco le agrada a Dios. Estamos haciéndonos partícipes de esta fiesta. ¿Por qué? Porque se celebra el día de la fiesta de los muertos y se está haciendo un honor a ellos, ¿verdad? Haciendo todas estas cosas. Además de eso, no tienen ellos el poder para contestarnos, ¿verdad? Lo que aquí puede pasar es que a través del engaño de hablar con estos muertos, salgan voces de los demonios que son los que están operando en la tierra, ¿verdad? Y son los que están haciendo un trabajo, ¿verdad? Tomando personas, porque dijimos hace un momento que los dos reinos en oposición, ¿verdad? Son los que operan en la tierra. Tanto el reino de los demonios como el reino de Dios. Dijimos que los ángeles, para traer un trabajo de Dios, algo específico, tenemos que, ángeles le dieron la noticia a Abraham cuando iba a tener a su hijo Isaac. Tenemos que ángeles sacaron a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Y tenemos muchos ángeles, le dijeron a aquellos seguidores de Cristo, no se entristezcan, porque así como se fue, va a volver a regresar, ¿verdad? Y vemos que Dios envía ángeles a hacer trabajo específico, que también tenemos el ejemplo de los ángeles en Génesis, donde el Señor les mandó a hacer un trabajo y se ligaron, se juntaron en intimidad con las mujeres de la tierra. Ellos, a través de esta desobediencia, son convertidos en demonios. Y ahí hay un ejemplo claro, ¿verdad? Donde Dios es bastante específico con las cosas que quiere y cómo las quiere. Y pagará cada uno cual sea sus actos en la tierra, sea quien sea. Porque aquí estamos hablando de ángeles, hermanos. Y cuando hablamos del reino de las tinieblas, tenemos por ejemplos como el hombre que es el endemoniado de Gadara.
endemoniado estaba en los cementerios por allá solo, nadie se le podía acercar, estaba literalmente endemoniado, andaba agresivo. Y cuando Jesús lo va a liberar, que se le acerca, ¿qué le dijo el hombre? Me llamo Juan. Cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? No, me llamo Legión. O sea que esto es un nombre significativo de los espíritus inmundos o de los seres, ¿verdad? Que se incorporan en las personas. Seres espirituales que tienen ese poder para incorporarse en las personas. Por supuesto, esto es una actividad que se incorporan o están en las personas a través de su aceptación. ¿Cómo? Con la desobediencia, aceptando la mentira, rechazando la verdad de Dios y así, con el pecado. Y viene uno y viene otro. Sabemos que la Biblia dice que cuando venimos al Señor se va un espíritu inmundo de nosotros, y si nos separamos de Dios y hacemos lo contrario, la desobediencia, ese viene con 7, y si después volvemos a Dios se van esos 8, y después viene eso y buscan otros 8 más, y así sucesivamente, hasta que la persona logra tener legiones. Entonces, legiones son de 4.200 a 6.000 demonios operando en una sola persona. ¿Ve? Entonces, acá vemos que tampoco le agrada a Dios porque nosotros hagamos esto, que aun cuando parezca indefenso, estamos siendo partícipes, aún conociendo la palabra de Dios, vamos en contra de él, de su palabra, y la desobedecemos y hacemos partícipes, visitando los cementerios, ¿verdad? Decorando las tumbas, hablando con ellos, con los muertos. Otra es que le piden al familiar muerto que le guarde, que le cuide, que le guíe. ¿A quién dice la palabra de Dios que es el guiador, el consolador, el sanador, el cuidador? ¿Quién dice la palabra de Dios que es? El Espíritu Santo, lo dijo Jesús. Me voy, pero aquí queda con ustedes alguien, que es el Espíritu Santo, que les guiará toda verdad, los consolará. Amén. Ahora vamos a desnudar el icono de la representación del Halloween. ¿Cuál es este icono principal del Halloween? La calabaza. Esa llama para nosotros encendida adentro es el icono del Halloween. ¿De dónde, verdad, viene el origen de este icono del Halloween? Viene de la historia de un hombre llamado Jackson. Se dice que este hombre no encontraba lugar ni en el cielo ni en el infierno para él. Y él decidió quedarse en la tierra con un carbón del infierno, solo con un carbón del infierno que le iluminara su lámpara hacia donde él iba a andar. Fíjense las mentiras del diablo, y en el nombre de Jesús están siendo desnudos. Me llama la atención que hay una película que se llama El extraño mundo de Jackson, el rey de la calabaza. Anótelo allí y usted puede buscar y ver, ¿verdad?, de qué forma está trabajando el diablo allí. Y me sorprende que este hombre en un espacio de la película, él habla de la palabra de Dios y cita un texto bíblico. Lo vamos a leer primero nosotros y luego lo vamos a escuchar como lo dice él, para que salga la verdad a la luz y los demonios queden desnudos en el nombre de Jesús. Ezequiel 25:17. ¿Quién lee Ezequiel 25:17? Bueno, lo voy a leer yo, ya que lo encontré. Ezequiel 25:17 dice: y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Ahora bien, ¿cómo lo dice el de la película? Lo vamos a escuchar. ¿Lees la Biblia, Abel? Sí. Memoricé un pasaje y es apto para la ocasión. Ezequiel 25:17.
El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y entonces sabrán que yo soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Así termina, matando a este hombre luego de citar la palabra de Dios. Y pudimos comprobar que aunque tiene alguna similitud, no está tal cual está escrita en la palabra de Dios, sino para manipular la palabra de Dios conforme a lo que ellos quieren dar a conocer, ¿verdad?, a la persona o en su defecto a esta película. Escuchamos parte del video porque, bueno, se nos fue un poquito más hacia adelante, pero ahí tenemos de qué forma está trabajando el diablo en las mentes, en los pensamientos, desviando lo tan importante y sagrado que es la palabra de Dios para el ser humano, que es el manual de vida para conducirnos en esta tierra y poder tener un final feliz. Vamos a culminar descubriendo que termina de desnudar por completo a Satanás y su ejército demoníaco dentro de lo que Dios me ha dado a conocer para mí, para ustedes, y he estudiado. Y aquí se trata de que este grupo de donde se originan las fiestas del Samhain, que es la fiesta del Halloween, el origen viene de allá porque las prácticas son las mismas. Entonces, los celtas en la palabra de Dios son conocidos como los Gálatas por el apóstol Pablo. La migración, ¿verdad? La migración a Asia en principios del siglo III a.C., grupos celtas llamados los galos cruzan Asia Menor y se asentaron en la región central. Por eso esta región toma el nombre de los Gálatas, a quien Pablo les dirige una carta y esta está sentada en la palabra de Dios. ¿Ve? Ahora, nos vamos al comienzo de Deuteronomio 18, 9 al 15 para finalizar. Amén. Entonces, dice así la reflexión para culminar. Dice, cuando entres, 18, 9 al 15, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, diga no aprender. ¿A qué? A hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces, sabemos que dichas costumbres y tradiciones mayormente, vienen de generación en generación, ¿verdad? De naciones antiguas, de nuestros ancestros, ¿ve? Dios me ministraba, y voy a acotar esto, que cuando Josué y Caleb conquistan la tierra prometida que fluye leche y miel, el cual sus antepasados no pudieron, ellos tuvieron que cambiar de posición y despojarse de costumbres, de cultura y de lo que le enseñaron muchos de sus ancestros y seguir la palabra de Dios para poder conquistar la tierra. Entonces es lo que nos demanda el Señor acá. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti. ¿Qué dice el Señor aquí? Si yo eché estas naciones delante de mí a causa de todas estas prácticas, si ustedes no cambian de posición con mi advertencia y la practican, entonces también los voy a echar. No hace Dios acepción de personas, amén. Y dice el 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios,
porque estas naciones que vas a heredar, ¿verdad? Dice, a agoreros y a adivinos oyen, o sea, ellos tienen estas costumbres, tienen estos ritos. Tú debes romper con ese patrón que ha venido de generación en generación o que habita en cualquiera de tus naciones. O sea, aquí no se trata de lo que implante un gobierno, de lo que implante, ¿verdad? Líderes religiosos, sino de lo que dice la palabra del Dios vivo. Amén. Entonces dice el 14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, o sea, tú no los oigas, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. O sea, no lo hagas. Amén. Bueno, con esta reflexión, ¿verdad? Finalizamos la enseñanza y creo que hemos desnudado a las tinieblas, ¿verdad? Conociendo un poco más de la palabra de Dios y de estas tradiciones que no dejan de tener un significado espiritual. Dele un fuerte aplauso al Cristo vivo. Amén.